Cuando el anime de 2018 fue anunciado, muchos medios de comunicación internacionales y páginas dedicadas a la serie dieron la noticia. Pero algunos la notificaron como una supuesta versión que estaría basada en el Mundial de 2018, donde, por ejemplo, aparecerían jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. En estas épocas es bastante evidente saber que esto era una fake news para llamar la atención del lector, ya que desde un principio se dio a conocer que esta versión sería un remake. Pero no faltó el que lamentablemente creyó en esta fake news y se decepcionó al saber que esta serie sería otro remake. A decir verdad, Captain Tsubasa no tiene muchos agujeros de guión, pero sí tiene algunos, como que en la primaria se nos dice que el padre de Hyuga murió hace un año, pero después en World Youth se nos muestra que el padre murió hace 3 años, cuando Hyuga apenas empezaba a jugar en el Meiwa. También está la vez en la que claramente Soda le lesiona el pie derecho a Tsubasa, pero después mágicamente, esa lesión aparece en el pie izquierdo, y, como dato, este agujero de guión fue arreglado en el anime del 83, poniéndole la lesión en el pie derecho. O también, cuando en el partido de Alemania contra Uruguay, Pierre dice que al fin Schneider reveló su Fire Shot en el torneo Sub-16, a pesar de que él ya lo había usado en el partido de Alemania contra Canadá. O también como en Next Dream se nos dice que Wakashimasu, a diferencia de Hyuga, logró ganarle a Tsubasa, cosa que no tiene sentido ya que Hyuga le ganó en la primaria en el primer partido del Nankatsu contra el Meiwa. Esta es una teoría en la cual dice que algunos números que se eligen en Captain Tsubasa tienen un significado especial. Tal es el caso de Natureza, que utiliza el número 0, ya que su apodo en japonés es Saka O, que significa rey del fútbol, cuyo número 0 representa la O, que significa rey. O el caso de Hyuga en la Reugiana, donde utiliza el número 78, que supuestamente representa el kanji de tigre feroz, que parece tener un 7 y un 8. También están los casos en los que las sumas de los 2 dígitos de algunos números de jugadores dan su número representativo, cosa que está basada en el jugador Iván Zamorano. En Captain Tsubasa esos jugadores son: Tsubasa en el Sao Paulo tenía la 37, 3 más 7 es igual a 10, en el Barcelona usa la 28, 2 más 8 es igual a 10, Misaki en el Iwata utiliza la 38, 3 más 8 es igual a 11, y Hyuga en la Juventus usa la 18, 1 más 8 es igual a 9, etc. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es exactamente la enfermedad o afección que tiene Mizuhi en el corazón? Conocemos como síntomas principales: angina, pérdida temporal de la visión, palpitaciones, fatiga, etc. Algunos pueden sugerir que también tiene arritmia, pero de eso no estamos muy seguros, ya que nunca se nos ha hecho saber si Mizuhi tiene un marcapasos, que es un aparato que ayuda a regular los ritmos cardíacos al paciente que suele tener arritmias. También nos podemos guiar por varias informaciones como la que se nos muestra en el capítulo 56 del manga, donde explican que el músculo del corazón de Mizuhi solía ser débil en comparación con los músculos de su cuerpo, pero que debido al entrenamiento que realizó, pudo hacerlo más fuerte. Debido a estos síntomas y la mejoría que tiene su corazón, no se sabe con exactitud si esta enfermedad existe o no. Muchos fans teorizan que él tiene hipertrofia ventricular izquierda, o cardiomegalia, aunque estas suelen ser bastante contradictorias con las características de la enfermedad de Mizuhi. También, existe un artículo por la revista Tech Science Press, que se enfoca en la enfermedad de Mizuhi, aunque tomando en cuenta el anime del 83, que tiene el relleno de la operación, que en resumen explica que Mizuhi tiene una enfermedad difusa llamada angina congenital. Les dejo el artículo en la descripción, aunque solo se encuentra en inglés. Al ser una serie un tanto inofensiva, Captain Tsubasa no tiene mucha censura que digamos. Aunque en algunos países se censuró en los animes el intento de suicidio de Roberto y también la adicción de Roberto y Kira a las bebidas alcohólicas. También en el anime de 2023 se, entre comillas, censuró la pelea de Kanda contra Tsubasa, ya que en el manga es una pelea a mano limpia, mientras que en el anime es un sparring de boxeo. También censuraron el patadón de chilena que le da Tsubasa a Kanda, donde en el anime muestran cómo Tsubasa golpea a una esquina del ring. Además, en este mismo anime, no se sabe por qué, pero quitaron la característica cicatriz de Müller, cosa que es un poco rara ya que Urabe sigue teniendo su cicatriz en la frente.
Y aunque no estoy 100% seguro si esto fue censurado, pero así parece, es una escena de Captain Tsubasa J que muestra a los gemelos Tachibana pasándose la pelota en una estación de tren que fue removida en la versión de televisión para no incitar a los niños a hacer algo tan peligroso. Sin embargo, esta escena se encuentra en la versión DVD de la serie. Durante muchos años, los animes de Captain Tsubasa han estado en lo que se denomina como reboot hell, que es cuando un producto es reimaginado múltiples veces. Esto es el caso en Captain Tsubasa, ya que el anime original de 1983 tenía su continuación en las OVAs Shin y después en la película de Oyandiut, pero después salió el reboot de Captain Tsubasa J, iniciando todo de cero desde el arco de la primaria. Después el anime de Rokuto 2002, que también empieza por ese arco, y por último, el anime de 2018 empezando otra vez de cero, que para el alivio de muchos, parece ser el fin del denominado Reboot Hell, ya que es la primera serie de Captain Tsubasa en recibir directamente una segunda temporada, y muchos están expectantes por una tercera. ¿Alguna vez no se han preguntado por qué el manga de World Duke termina tan rápido? Esto, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es debido a que Shueisha decidió cancelar el manga antes de tiempo. No sabemos si por la poca popularidad del manga en esa época o si fue por otras razones, pero básicamente decidieron apurar a Takahashi para que terminase el manga lo más rápido posible. Es por esto que el infame partido entre Japón y los Países Bajos fue reducido a 2 páginas. También Takahashi explicó más adelante, que la final contra Brasil iba a ser más larga, y que muchos de los duelos entre Tsubasa y Natureza que terminaron pasando en el primer partido del Barcelona versus el Real Madrid, iban a estar en este partido. Una verdadera pena si me lo preguntan a mí. Trattoria Avere es un restaurante italiano localizado en Katsushika, Tokio. El lugar donde se crió Takahashi, que ya vimos con las estatuas y la estación de tren con temática de Captain Tsubasa. Este restaurante es, en sus palabras, el restaurante favorito de Yoichi Takahashi. Debido a esto el lugar tiene muchas ilustraciones de Captain Tsubasa, e incluso, ilustraciones exclusivas hechas por el mismísimo Takahashi en las paredes. El Matsuyama Project, o Proyecto Matsuyama en español, es un proyecto por parte del Club Consadole Sapporo inicializado en 2017, que busca desarrollar jugadores desde las divisiones inferiores utilizando al personaje de Captain Tsubasa, Hikaru Matsuyama. También, este proyecto tiene el apoyo oficial de Takahashi, donde incluso le hace dibujos de Matsuyama con su camiseta. Además, desde la inicialización de este proyecto, Matsuyama se ha convertido en una especie de segunda mascota para el Consadole Sapporo, vendiendo varias mercancías e incluso, teniendo el número 36, que es el número que usa Matsuyama en el mismo equipo en el manga, reservado exclusivamente para él. Durante estos últimos años, se ha vuelto popular que algunos mangakas homenajeen a otros con dibujos conmemorativos por el aniversario de dichas franquicias. Captain Tsubasa no es excepción, teniendo por el 35 aniversario de la serie a un Schneider dibujado por Yugo Kobayashi, creador de Aoashi. Y un Tsubasa dibujado por Motoyuki Tanaka, autor de B-Blues. Además, para el aniversario 40 de la revista de la Shonen Jump, el artista, Yusuke Murata, artista de mangas como One Punch Man y Shield 21, realizó una ilustración en donde aparecen varios personajes que pasaron por la revista, Tsubasa siendo uno de ellos. También, Takahashi ha participado en varios de estos tributos, uno de ellos siendo el manga de Rurouni Kenshin del controvertido Nobuhiro Watsuki, donde Takahashi dibuja al personaje principal, Kenshin Himura. También se lo vio dibujar a un personaje original llamado Soccer Mask, en honor al manga de Kinnikuman. Muchos saben de los remakes que han tenido los animes de Captain Tsubasa, pero no todos saben que existe un reboot del manga que empezó a publicarse en el 2018, dibujado por Toda Kunikazu llamado Kids Dream. O sea, el mismo nombre del arco de la primaria, que cubre, valga la redundancia, el arco de la primaria. A su vez, existe una secuela llamada Boys Dream que se publica actualmente y narra el arco de la secundaria. Estos mangas también se publican en forma de video como lo están viendo en pantalla.
¿Nunca han notado cómo algunos personajes del anime de 2018 tienen botines de un color específico? Por ejemplo, Tsubasa tiene los tacos de color azul, Misaki los tiene celeste, Hyuga los tiene rojos, Schneider en el Hamburgo los tenía blancos y después dorados, Díaz los tiene naranja, etc. La verdad, un detalle que me gusta mucho, aunque en la segunda temporada la mayoría de los jugadores japoneses, incluyendo Misaki, los tiene de color negro genérico, lo cual fue un poco decepcionante, pero bueno. También pasa lo mismo con los guantes de los arqueros, Genso en la primera temporada los tiene verdes y amarillos, lo cual es una referencia a como los tenía en el anime del 83, Hino los tiene de rojo y blanco, y Müller los tiene de amarillo y verde. Los videojuegos de Tecmo tienen su propia línea temporal. El primer juego, llamado simplemente Captain Tsubasa, cuenta básicamente la misma historia del arco de la secundaria y Mundial Sub-16, aunque con unos partidos agregados en el último como partidos contra Inglaterra, Polonia, Portugal, etc. El segundo, llamado Captain Tsubasa 2 Super Striker, continúa la historia del videojuego anterior y también del manga, con Tsubasa ya estando en el Sao Paulo. Este juego se divide en 5 partes, la primera es la Copa Río de Brasil donde usamos al Sao Paulo, la segunda es el torneo de bachillerato donde controlamos al Nankatsu de Misaki y compañía, la tercera es la Japan Cup donde nos enfrentamos a clubes y a selecciones como Hamburgo, Roma, Uruguay y Japón, la cuarta son las eliminatorias de Asia para el Mundial Sub-20, y la última, es el Mundial Sub-20 en sí, donde al final nos enfrentamos a Brasil. En el tercer juego, llamado Captain Tsubasa 3 Kaisers Challenge, continúa la historia del anterior juego, donde vemos a varios jugadores japoneses jugar en varios equipos alrededor del mundo, donde en la primera parte, manejamos a dichos clubes. Después hay una fase de partidos amistosos para la selección japonesa con distintas selecciones, y por último, está el Universal Junior Cup, donde nos enfrentamos a varias selecciones hasta llegar a la final con Alemania. Después está el juego de Captain Tsubasa 4 Professional Rivals, que tiene 4 rutas principales. La ruta A es ganarle al Vasco de Gama con Sao Paulo, y posteriormente en la Latin American Cup, ganarle a México con Brasil. Esto nos permitirá controlar al Nambuda Gaidaku de Soda, Nita y Morisaki. Posteriormente iremos a la Copa Asiática y a la Copa del Mundo donde al final enfrentamos a los Países Bajos. En la ruta B, hay que perder el partido de México contra Brasil, los cual nos dejará manejar al Sao Paulo en una gira europea contra clubes de esa región. Posteriormente está la Copa Asiática y el Mundial donde nos enfrentamos a Italia. La ruta C, se desbloquea al perder contra el Vasco da Gama, donde el Sao Paulo juega una gira europea contra clubes. Luego jugarás la Super Japan Cup con el escueto Japón liderados por Tsubasa e Ishizaki. Posteriormente jugarás la Copa del Mundo donde enfrentas en la final a Alemania. Y por último la ruta D, que se desbloquea ganándole al Milán en la ruta C, donde seguimos en la Liga de Brasil para después jugar un Mundial de Clubes con el Sao Paulo, donde juegas en la final contra Japón. Y por último está el Captain Tsubasa 5 Asa no Shogo Campione, cuyo argumento principal es Nita jugando en el Sao Paulo, Tsubasa jugando en la Liga Italiana con el Lecce, Copa de Asia, y Copa Mundial donde al final nos enfrentamos al campeone de Nita. Este juego tiene un total de 10 escenarios complementarios, como por ejemplo, Hyuga capitaneando la Juventus, Napoleón jugando en el Nankatsu, Gino Hernández jugando en el FC Köln, etc. Si se han podido dar cuenta, hay varias similitudes con cosas que pasan en el manga más adelante, pero de eso hablaremos más tarde. Esto es básicamente una crítica bastante fuerte al estilo de dibujar de Takahashi, especialmente después del arco del World Youth, donde se le critica que dibuja a los personajes con cuerpos muy grandes, piernas largas y arqueadas, y cabezas pequeñas. En Japón, esto se ha transformado en prácticamente un meme, incluso siendo referenciado en Gintama, donde hacen alusión a los cuerpos tan grandes que dibuja Takahashi. Existen muchísimos personajes originales oficiales creados por terceros. En el anime del 83, están Steve de Inglaterra o Fner de Alemania. Pero donde más hay personajes originales es en los videojuegos, tal es el caso de los videojuegos de Tecmo con varios personajes como Arthur Coimbra, Strato, Mijael, los gemelos Lee, Babington, etc. En el videojuego Captain Tsubasa JG Team de Tomorrow están los personajes del Street Team.
También el videojuego Captain Tsubasa Rise of New Champions, que tiene a los americanos Blake, Aswan y Ortiz, los senegaleses Ngor y Diallo, e incluso un arquero para Brasil reemplazando a Salinas llamado Keisino. Y además están los ya olvidados personajes originales del Captain Tsubasa Dream Team de la Champions Juvenil que fueron reemplazados por Next Dream, que tiene personajes como Just Hidalgo, Alfredo Di Piazzolla, Fernando Gardel, etc. También y como dato, el videojuego ya cerrado de Captain Tsubasa Zero tiene personajes originales femeninos que juegan junto a los masculinos. Algo que nunca había ocurrido en un videojuego de Tsubasa. Han habido varios actores de voz en toda la franquicia, tanto en animes como en videojuegos. Como el anime no avanza mucho en la trama que digamos, muchos de los juegos tienen sus propias voces para distintos personajes que después se reemplazarían, o seguirían dando voz a ese personaje, o incluso dándole voz a otro personaje. Tal es el caso de la segunda temporada del anime de 2018, donde, la mayoría de los actores de voz son del videojuego de Rise of New Champions. En cuanto a darle voz de un personaje a otro, tenemos el caso del actor que hace la voz de Santana en el videojuego Captain Tsubasa Dream Team, donde hace la voz de Sano Itaki en la serie de 2018. También en esta misma serie, está el narrador, que originalmente era la voz de Wakashimasu. O hasta incluso, está el caso del actor de voz de Genso en el anime de Road to 2002, y del anime del 2018, que en Dream Team hace la voz de Salinas. Durante toda la publicación del manga, han habido varias encuestas, más que nada, para elegir al personaje favorito de la serie. Por ejemplo está la encuesta del manga especial del 25 aniversario, donde, para sorpresa de muchos, los 6 primeros son, Schneider con 2452 votos, Misaki con 1776 votos, Genso con 1626 votos, Hyuga con 1408 votos, Misuji con 1387 votos y Tsubasa con 1385 votos. También hay encuestas sobre cuál es el mejor partido donde la mayoría elige el Nankatsu vs Toho. O la mejor pareja donde la mayoría elige a Tsubasa por Shanae. Como ya hemos visto con el caso del apodo de Natureza siendo el rey del fútbol, o el apodo de Hyuga siendo Tigre Feroz. Hay varios apodos para varios personajes, por ejemplo Schneider siendo el joven emperador, Díaz siendo el genio, Tsubasa siendo el Soser no Mosigo, que significa, niño del fútbol proveniente del cielo, a Misaki y a Pierre se los conocen como los artistas del campo, a Müller como el portero fantasma, a Soda y a Xiao se los conoce como los mata-ases, a Santana como el cyborg del fútbol, etc. Captain Tsubasa 3109 Nichi Senkiroku es un libro especial lanzado en el año 2003 que contiene un montón de datos de los personajes, partidos y otras cosas. Este libro se destaca por tener varios datos de los jugadores tales como su nombre completo, fecha de nacimiento, tipo de sangre, estatura, peso, pie dominante, y un gráfico donde se miden a los jugadores por los siguientes parámetros: técnica, mentalidad, velocidad, físico, imaginación y tácticas. También tiene datos de prácticamente todos los partidos hasta la época, incluyendo incluso la formación y momentos destacados de cada partido de la serie. La verdad, un libro muy interesante. Deberían sacar uno más actualizado. ¿Alguna vez han oído hablar de la saga de videojuegos de Touhou? Ya saben, ese videojuego indie shoot 'em up conocido por ser un bullet hell. Pues existe un juego creado por fans basado en los videojuegos de Tecmo de Captain Tsubasa, con las mismas mecánicas, pero con personajes e historia de la franquicia de Touhou. Muchos de los tiros especiales en este juego son una verdadera locura, como por ejemplo, un personaje que va hacia la luna para escribir su nombre, partirla en dos y posteriormente pegarle al balón. También este juego cuenta con remixes muy buenos de, no solo temas de los juegos de Touhou, sino que también temas de los juegos de Tecmo de Captain Tsubasa. Como lo pueden oír a continuación.
crossover bastante extraño, pero muy bueno, si me lo preguntan. Según una entrevista del autor de Hunter x Hunter y Yu Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi, el récord de la mayor cantidad de personajes nombrados en toda la historia de la Shonen Jump, lo tiene el manga de Captain Tsubasa, donde se estima que tiene aproximadamente 240 personajes con nombre. Captain Tsubasa 2 Remake, es un proyecto llevado a cabo por el desarrollador Gastón Oliva, que busca rehacer todo el videojuego de Captain Tsubasa 2 Super Striker de la Famicom. Pero con mejoras en el apartado gráfico, donde se busca parecer a los animes antiguos de Captain Tsubasa, más específicamente a las OVAs Shin, apartado sonoro, incluir voces para las técnicas especiales. La verdad, un proyecto muy bueno que merece de nuestro apoyo como comunidad. Esto es básicamente un chiste en la comunidad de Captain Tsubasa, ya que, si se han podido dar cuenta leyendo todo el manga, la mayoría de momentos trágicos en la serie son ocasionados por accidentes automovilísticos, ya sea, la muerte del papá de Hyuga o está incluido, o cuando Misaki se golpea con un camión tratando de salvar a su hermanastra. El origen de la palabra truckun viene de un tropo de los anime isekai, donde gran parte de los personajes son atropellados por un camión, al que se lo denomina como truckun, donde posteriormente son transportados a un mundo de fantasía. Muchos saben del caso de Ryo Magino, que tiene ascendencia japonesa pero decide jugar en Uruguay, su tierra natal. Pero no todos saben, que canónicamente Wakabayashi siempre se le ha dicho que puede sacar la ciudadanía alemana y jugar para Alemania, cosa que siempre se lo ve rechazando. Pero, irónicamente, en el manga de World Youth, se lo ve jugando para Alemania juvenil contra los Países Bajos. Esto generó varias teorías de que personajes como Tsubasa o Aoi Shingo jueguen en Brasil e Italia respectivamente. Marty Friedman, el famoso guitarrista estadounidense que formó parte de la banda Megadeth, que ahora reside en Japón, ha estado involucrado en varios animes para temas como openings y endings de las series. Una de estas siendo el anime de Captain Tsubasa 2018, cuyo segundo ending tiene partes en donde suena una guitarra tocada por el mismísimo Marty Friedman. Captain Tsubasa Stats, es una página que se dedica a recopilar las estadísticas de todos los partidos y jugadores que hay en la serie hasta el día de hoy, incluyendo información como la que ya se nos ha presentado en el libro de ST 3109 pero actualizada, e incluso, información como faltas, apariciones, tiempo de juego, goles, asistencias, paradas, tarjetas amarillas y rojas, goles en contra, lesiones, etc. También incluye información de algunos juegos de Captain Tsubasa como el Rise of New Champions. Un trabajo muy arduo, pero interesante. Shinji y NSD Nicolito, son dos leyendas de la comunidad de Captain Tsubasa. Para resumir, NSD Nicolito es el que se encarga de obtener las páginas del manga en alta calidad y Shinji es el que las traduce al inglés con la mejor traducción posible. Como ya muchos saben, Captain Tsubasa no es muy popular en países de habla inglesa, y además, los mangas a partir de World Youth tienen problemas de derechos que les impide salir a Occidente, y a todo eso le sumamos que los animes no avanzan mucho en la historia, por ende, el trabajo que hacen estos dos es descomunal escaneando y traduciendo todo el manga desde el principio hasta el posible final con altísima calidad. Además, muchas traducciones en distintos idiomas están basadas en la traducción del inglés de Shinji ya que tiene una calidad insuperable. Básicamente, si no fuera por ellos dos la comunidad de Captain Tsubasa estaría muertísima, así que, no podremos tener un gracias Shinji y NSD Nicolito en los comentarios por su aporte a la comunidad. Similar al caso anterior, Saizen es un grupo de fansubers que se encargó de recopilar y traducir todos los animes de Captain Tsubasa clásicos al inglés con una muy buena calidad, además de traducir incluso obras como el anime de Hungry Hearts. Su aporte es grandísimo, teniendo por fin los animes con subtítulos al inglés. Aunque tiene una pequeña falla, y es que no tradujeron el principio de Captain Tsubasa J, o sea, solo tradujeron el arco del World Youth. Sin embargo, su trabajo, y el de otros fansubers es digno de admirar.
todo el mundo sabe que el anime de Captain Tsubasa J tiene un final muy abrupto, terminando a mitad del arco de las clasificatorias de Asia del World Youth. El problema es que no se sabe a ciencia cierta por qué fue cancelado. Muchos dicen que podría ser por bajo rating, ya que Captain Tsubasa J empezó siendo un remake del anime del 83 y, tal vez, esto no le interesó mucho a la gente, por eso se saltaron 2 arcos argumentativos enteros para estar a la par con el manga, lo cual podría generar más interés. Aunque también, podría ser por la baja popularidad que tenía también el manga en ese momento. Otros dicen que puede ser que haya alcanzado al manga y por ende no se podría continuar. Pero la verdad es que no sabemos exactamente por qué fue que se canceló. Esto es básicamente un recurso que utiliza Takahashi para nerfear a algunos personajes mediante lesiones dejándolos débiles, o directamente no pudiendo jugar. El caso más sonado de esto es el de Genso Wakabayashi, ya que durante el manga tiene muchísimas lesiones que le impiden jugar, o no dar su máximo. Otro ejemplo serían los de Schneider y Müller en World Youth, que para no complicarse la vida, Takahashi decidió lesionarlos, así sería más fácil que fueran eliminados por las selecciones que el guión quería destacar. Esto se refiere a que en muchas traducciones de Captain Tsubasa J, al Raiju Shot se lo refieren como el tiro o disparo del dragón. Va más allá del tigre. Es mi... ¡tiro del dragón! Lo curioso aquí es que el Dragon Shot es una técnica de Ryomagino. Todo fan de Captain Tsubasa ha pensado en cómo serían los mejores 11 de Japón y los mejores 11 internacionales. Pues el mismo Takahashi ha dado la respuesta con los siguientes equipos. Para Japón, es una formación 4-4-2, donde el arquero es Genso, los defensas son Soda, Hito, Mizuki e Isizaki, los mediocampistas son Misaki, Tsubasa, Matsuyama y Aoi, y en la delantera Hyuga y Wakashimasu. Mientras que el equipo internacional es una formación 3-4-3, donde el arquero es, sorprendentemente, Espadas, los defensas son Xiao, Gentile y Kaltz, los mediocampistas son Díaz, Mikael, Ribaul y Kluivor, y en la delantera Levin, Schneider y Natureza. Aunque también están algunos mangas especiales en donde Japón se enfrenta a un equipo conformado por internacionales que tienen otras formaciones, aunque no indagaré mucho en ello ya que el video sería demasiado largo. Debido a que tardé bastante en subir el video, quería dejar unos extras. El primero es extenderme un poco más en la sección de los nombres múltiples del video anterior, ya que se me olvidaron unos bastante interesantes. Primero sería agregar que en un panel a Kluivor o Cryford, el mismo Takahashi lo escribió como Cryfords. Y un caso similar a este es el de Mikael, donde, en japonés, fonéticamente su nombre sigue siendo Mikael, pero Takahashi escribe el nombre como Miguel en las revistas españolas en donde aparece dicho personaje. Otro caso que me gustaría agregar es que en el anime de Naruto 2002, a algunos personajes les cambian el nombre, posiblemente para no tener problemas con los jugadores reales en los que están inspirados. Por ejemplo, a Fonseca lo llaman Clemente y a David lo llaman Uillem. Esto se refiere a que, al menos en el anime del 83, debido a problemas de derechos, muchas traducciones cambiaban las canciones de los openings con unas propias. Por ejemplo está el mítico tema de Supercampeones de la versión latina. ¡Supercampeones! Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar. En la versión europea, la mayoría tenía un intro que tenía la misma melodía del opening inventado para el anime de Lupin III en Italia, como pueden escuchar a continuación. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, Después, al menos en la versión latina, el opening de Moete Hiro se pudo traducir, aunque con instrumentos diferentes. Esto también pasa hoy en día, donde, el opening de la serie de 2018, fue cambiado a uno completamente original por algún motivo. y volar
pasar si lo intentas. E incluso, este opening que fue adaptado teniendo en cuenta las visuales del primer opening, es reutilizado para el segundo sin ningún tipo de sincronización con las visuales, lo cual es un poco decepcionante.